Hola amigos de Políticas, bienvenidos a un capítulo más. Hoy tenemos el placer de contar con una figura emblemática de nuestro fútbol nacional, actual militante por la Revolución Ciudadana, nuestro querido profesor Carlos Torres Garcés. Profe, qué gusto poderlo tener acá con nosotros, compartir un poquito más y a la vez conocerlo. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Pues para mí también es un placer, es un gusto poder compartir con ustedes este momento, gratísimo, por supuesto. Y a sus órdenes, venimos aquí para que usted pregunte y yo poder responder. Ya, muy bien. Ahora, usted, como le dije al inicio, fue emblema de nuestro fútbol nacional. Usted estuvo durante su carrera como jugador en varios clubes. ¿Cuál fue el mejor gol que usted marcó en su historia? Que hoy lo recuerda con mucho cariño. Bueno, recuerdo varios goles, ¿no? Pero hay uno que eh, lo recuerdo con mucho más, digamos, importancia, porque no por la importancia del gol, sino porque ese gol, por haber estado grabado, porque en ese tiempo era difícil grabar y guardar la grabación de video. Un gol que jugamos aquí en Guayaquil, en el estadio Guayaquil, modelo, Alberto Spencer ahora, con el técnico universitario Ya. de Ambato. Entonces ese día hice un gol que está de acuerdo a los entendidos y que hacen evaluación de cada cosa que pasa en el fútbol, que ha sido uno de los mejores de la historia del fútbol ecuatoriano. Usted estuvo en Barcelona y en Emelec. Sí. Ya. ¿Usted cómo se considera? ¿De qué equipo? Pues yo soy de Emelec. Y si hay gente de Barcelona que en la calle le estrecha la mano, usted le dice, No, yo soy melecista. yo saludo con todo el mundo, no, yo sé, yo tengo una estrategia. Antes de que me pregunten de qué equipo soy yo les pregunto de qué equipo son ellos. Entonces si me dicen de Barcelona, yo también les digo. Muy buena Pero yo en realidad soy emelecista. Y no solo soy emelecista, sino que soy socio del club por Emelec. Sí, en las elecciones pasadas yo fui parte de una de las listas perdedoras, pero fui parte de ello porque tenía esa calidad de socio con capacidad de ser elegido también. O sea, usted quiere mucho a Emelec, o sea, que es capaz de volver a pertenecer a la institución por amor. Sí. Yo un día, la última vez que estuve en Emelec fue en 2007. Y hay una vieja frase que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial de un general americano, creo, McCarthy, que dijo volveremos. Yo dije ese día, cuando me fui, me despedí de todo el plantel y directivos, volveré, pero hasta ahora no he vuelto. Yo tenía la esperanza de volver como directivo para llenar el ciclo, digamos, de mi carrera dentro del fútbol en Emelec, primero jugador, después entrenador y quería ser directivo, pero lamentablemente no pudimos llegar. Pero de todas maneras no pierdo la esperanza de que en algún momento se pueda dar esa posibilidad. Usted fue parte de la selección ecuatoriana. ¿Cómo eran esos festejos? ¿Cómo cuando se ganaba un partido importante? ¿Cómo era al momento de festejar con todos los compañeros? ¿Se unía también los directivos o no se unía? El director técnico de esa época no era partícipe de las celebraciones. ¿Cómo eran entre ustedes, compañeros? En la selección en nuestro tiempo ganar era una odisea, no era fácil. Era muy difícil, o sea, eran los tiempos que todavía nuestro fútbol no entraba en la modernidad del fútbol, ¿no? Había una brecha muy grande en Sudamérica, especialmente. En Sudamérica, porque teníamos poco y nada competencia, y ninguna competencia con Europa. Entonces, nosotros íbamos siendo parte del desarrollo, ¿no? Hasta llegar a este tiempo con nuevos elementos, con mucho dinero que ingresó más al fútbol, con la modernidad en general, ¿no? Pero nosotros en nuestro tiempo pues ganamos poco, pero tuvimos algunas experiencias o algunas victorias que fueron importantes. Por ejemplo, por primera vez una selección del Ecuador le ganó a Chile
y yo fui parte del equipo del equipo ecuatoriano. Yo fui por primera vez. Ecuador le ganó a Uruguay en una competencia de Copa América, y yo también fui parte de esa selección. También una satisfacción grandísima que tuve, que la valoré mucho porque fue mi etapa de entrenador, que por primera vez en un partido amistoso que se jugó en Guayaquil le ganamos a la selección argentina. Ellos iban de paso para el Mundial, creo que... Ellos ya habían sido campeón del mundo. Ellos ya habían sido campeones del mundo en 78 y 1986, e iban ahora para el Mundial de Estados Unidos, y jugamos un partido aquí en Guayaquil. Yo fui el director técnico y por primera vez le ganamos a Argentina también. Es decir que de todas maneras, habiendo estado un poco tiempo, porque era difícil en el pasado tener tantos partidos de selección, porque cada 4 años había una competencia, y donde se convocaba a 18, 20 jugadores, y se terminaba la competencia con los mismos. Es decir, no como ahora, que cada vez que hay una nueva fecha puede convocarse nuevos jugadores. Entonces jugamos pocos partidos. Yo apenas tengo entre 22 y 25 partidos en la selección, no más. O sea, y eso fue para todos los jugadores de nuestro tiempo, ¿no? De los de antes, y todo cambió hace aproximadamente 33 años, cuando ya también la Confederación Sudamericana y todos los organismos del fútbol empezaron a entender el fútbol de otra forma, ¿no? Más competencia, mejores métodos de entrenamiento, más cuidado en los deportistas, mayor profesionalismo, mejorar los estadios, las canchas, etcétera. Entonces ya ahora llegamos a este momento que usted está viviendo, que posiblemente algo conoce de lo que está sucediendo ahora, y que para nosotros es una satisfacción enorme al saber que nosotros fuimos parte de la evolución del fútbol de este país, hasta llegar a este momento que tenemos, por ejemplo, un jugador que dentro de una competencia de jugadores, de grandísimos jugadores, ha sido el que ha costado la mayor cantidad de dinero, que es Moisés Caicedo. Entonces imagínense cuánto ha avanzado nuestro fútbol, cuánto hemos mejorado, que hoy por lo menos hemos batido un récord, ¿no? Sí. ¿No? Entonces eso para todos los ecuatorianos debe ser una satisfacción, porque el fútbol ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no?, pasó a ser de solo un juego a ser una especie de mercado, ¿no? Un mercado muy grande de todo tipo de negocios, no solamente de comprar derechos deportivos de futbolistas, sino todo lo que y todo tiene lo que relación con el marketing ellos hacen dentro del fútbol. ¿Afectan para bien o para mal? Efectivamente, el fútbol se ha convertido ya en un bien social, ¿sí? En un bien económico, que es necesario que cada día lo cultivemos más, que empecemos a como un árbol que uno poda, ¿no? Que uno siembre y después lo va podando, va quitando la maleza, y cada vez es más hermoso. Entonces yo creo que todo eso va a llegar pronto, ¿no? Va a llegar pronto. Ya hay un club en el Ecuador que se está caracterizando porque ya nos está diciendo cuál es el camino, ¿no? Cuál es la senda, ¿no? Y debe. Sí, y entonces yo creo que ya después de esto, ya hay muchos que ya están empezando, por ejemplo la UCAS en Quito, Liga de Quito, que ya también hace mucho tiempo, pero los equipos de nuestra ciudad pues se han ido quedando, y por ahora todavía los directivos no reaccionan, no sé qué están esperando para que eso suceda. ¿Y usted cómo era jugador? O sea, como cuando era jugador, ¿cómo era su juego? ¿Usted alguna vez se peleó con un árbitro? ¿Se le molestó bastante una tarjeta o una falta que no le hayan cobrado? Y no, me voy a pelear con el árbitro. Bueno, nunca tuvo esa reacción. Yo nunca me consideré un perdedor. Yo era un ganador, aunque hasta en los entrenamientos. Es decir, que no era un futbolista de carácter muy afable, es decir, muy quieto, ¿no? Yo era una persona normal, lógicamente.
cuando no estaba vestido de futbolista, pero cuando me estaba en la cancha, pues me convertía, ¿no? Y no me gustaba perder. Pues muchas veces discutimos con árbitros, con adversarios, con compañeros, pero evidentemente que tampoco pues tenemos una historia de situaciones que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no? O sea, ni de violencia, ni de ser malcriado dentro de una cancha de fútbol. En fin, normal lo llevé, ¿no? Pues yo ya en mi tiempo me consideraba bastante profesional. Tenía muchas cosas que había aprendido de entrenadores, de jugadores del exterior que venían, y nos enseñaban cosas que no nos enseñaban, ¿no? Pero nosotros veíamos y con el ejemplo íbamos aprendiendo, ¿no? Hoy en día ya aquí en Ecuador hay mejor formación, cosa que es lo más importante, lo que tiene relación al desarrollo de la conducta social, de las cuestiones psicológicas, de las emocionales, todo eso que antes no teníamos, o sea, ni se tocaban, ¿no? Hasta eran como un tabú cuando uno hablaba de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Del estrés, eso no se podía hablar porque con toda seguridad que nos decían, si decíamos que teníamos algún problema y que necesitábamos una ayuda, pues había la palabra más fácil era, pues eres un cobarde, no quieres jugar y todo eso. Entonces uno ocultaba todo eso, ¿no? Pero si hubiera sucedido, si hubiéramos vivido como viven los de ahora, quizás muchísimos problemas personales podían haberse resuelto, porque con la ayuda de los profesionales, que ahora hay muchísimos, unos equipos de 20, 25 personas que cuidan a jugadores de fútbol. Usted se considera melecista. Cuando era jugador y retornó a Barcelona, salió de Melé y fue a Barcelona, ¿cómo fue el recibimiento de la gente cuando le tocó volver a pisar un estadio Capuel? ¿Cómo fue? Bueno, yo tuve dos episodios que son es decir, que se han quedado en la memoria, ¿no? Y también en el imaginario de otros. Yo antes de jugar en Emelec, yo jugué en el Nacional de Quito. Y allí hubo dos episodios, dos encuentros en la lucha por la disputa del balón con Eduardo García, nuestro arquero de Emelec. Y en las dos veces García, yo le rompí la cabeza a él con mis zapatos. ¿En serio? En acciones de juego, sí. pero se dieron, sí, en partidos distintos. Y entonces cuando yo me fui para México a jugar en el año 75 y regresé a Melé en el año 76, a finales del 76. Y entonces fue un impacto, porque cuando yo estaba en Nacional, pues ya se me hacía difícil venir a jugar a Guayaquil. Menos mal que yo estaba en el equipo de las Fuerzas Armadas. En ese tiempo sí era de las Fuerzas Armadas, entonces yo tenía protección, porque aquí los hinchas me querían comer, porque ellos estaban convencidos de que yo había actuado agresivamente, ¿no? Puede ser que fui agresivo, ¿no? Pero no tuve en ningún momento mala intención. Pero bueno, sucedió eso. Y después mi paso de Barcelona, de Melec a Barcelona, fue normal, es decir, no hubo drama, no hubo ruido. Es decir, ahora pues las barras están organizadas y aunque ya también todo está acomodado, la gente ya le da poca importancia al cambio de camisetas. En ese tiempo sí era difícil, ¿no? Yo he sido uno de los primeros, entre muchos, por lo menos entre 10, 15, 20 jugadores de fútbol que habían pasado de Barcelona a Emelec, o de Emelec a Barcelona. Yo fui uno de los primeros en esos tiempos, porque no era posible, era muy difícil ese cambio, ¿no? Porque además los reglamentos, no había estatuto de jugador como hay hoy día, donde el jugador puede irse cuando quiera y donde quiera. O sea, la última voluntad la tiene el jugador. En ese momento la voluntad no era la voluntad del club, sino que nosotros pertenecíamos si el dirigente no quería, pues nosotros podíamos seguir en el club por el tiempo que él decida. En cambio, cuando ya cambió todo, después de una sentencia, que no vamos a hablar de esa sentencia ahora, pero que yo sí la recuerdo bien, que se llama el caso Bosman en Europa,
todo cambió para el fútbol. Y hoy en día los jugadores de fútbol van fácil de un lado para otro, porque ese fue el punto de partida para que el fútbol tenga esta trascendencia en lo que tiene relación al traspaso de jugadores de un lado a otro que tiene hoy, ¿no? Es un caso que habría que estudiar, que había que leer, que es importantísimo saber cómo se dio el cambio del fútbol en el mundo, ¿no? Y nació de una sentencia de un futbolista que no quisieron darle el pase para jugar en un equipo de otro, sin tener contrato. Y como DT, ¿cómo era usted? ¿Le tocó tener mano dura con algún jugador? ¿Se topó con un jugador que de alguna forma era rebelde, incumplía con las normas que solicitaba el club? ¿Cómo fue su proceso? O sea, ¿cómo fue usted, más bien su reacción con el jugador? ¿O no tuvo inconveniente? Bueno, no, sí, había mano izquierda y mano derecha, ¿no? Nosotros, yo creo que es importantísimo, aunque pues toda regla tiene su excepción, ¿no? Pero es importantísimo que quien quiere ser entrenador haya tenido una experiencia como futbolista. Es muy importante porque las cosas se repiten. O sea, en lo que tiene relación a la disciplina, al entrenamiento, a los viajes, a las concentraciones, eso se repite, ¿no? Entonces, cuando uno ya ha vivido una situación más o menos así, entonces ya tiene argumentos para poder encontrar soluciones. Pero la solución ahora es mucho más fácil, ¿no? Cuando yo estaba entrenando, 2007, 2008 fue mi último club que yo dirigí, pues ya de alguna manera se trabajaba con otros profesionales, ¿no? Ya con grupos multidisciplinarios donde había motivadores, había psicólogos, había nutricionistas, había gente que ya el fútbol se estaba haciendo una verdadera profesión, donde se reconoce las estructuras del cuerpo humano, de lo que significa, o sea, qué vamos a entrenar, a quién vamos a trabajar, con quiénes vamos a trabajar, cómo funciona el ser humano en general, ¿no? Entonces ya no era el entrenamiento, ya no era una parte de la preparación del atletismo, sino que una metodología exclusivamente para fútbol, de tal manera que cuando ya en los años 80, 90 ya empezamos a hablar de eso, ya el fútbol entró en otra dinámica, ¿no? Y eso ha sido extraordinario, maravilloso para todo el mundo. Profe, le quiero hacer unas preguntas rápidas, pero me tiene que contestar absolutamente rápido. Vamos a ver si puedo. Ya, a ver, ¿usted quién prefiere? ¿A Messi o a Cristiano? A los dos. ¿A Pelé o Maradona? A los dos. ¿Juventus o AC Milan? Allí no le gusta. Tengo afinidad por ninguno de ellos. No me gusta el fútbol italiano, ¿sabes? ¿No le gusta el fútbol italiano? No me gusta verlo, sí. ¿Barça o Real Madrid? Barça. ¿Mejor estadio que ha jugado? ¿El mejor estadio que jugó? No sé, el Estadio Modelo. ¿Mejor liga de Sudamérica? ¿La mejor liga? La de Brasil. ¿Boca o River? Boca. ¿Copa Libertadores o Sudamericana? Copa Libertadores. ¿El estadio que no le gustó jugar? ¿Qué estadio más feo? No, los estadios eran lo de menos, ¿no? Porque nosotros vivíamos canchas, no estadios, ¿no? En nuestro tiempo no. Yo por lo menos ahora veo que hay estadios realmente maravillosos, pero en ese tiempo no reparábamos en esos detalles, ¿no? Pero yo quería jugar donde sea, ¿no? El fútbol llega a ser una pasión que llega a ser una pasión que termina siendo como un vicio. Entonces no importa si hay tierra, si hay lodo, si hay sol, si llueve, todo da igual. O sea, por lo menos a mí me pasó así. ¿Mejor equipo de Inglaterra? City, Manchester City. ¿Le gustaría, si tuviera, a ver, de los títulos que has conseguido, cambiaría todos esos títulos por un mundial? Sí. ¿Y título que le hubiera gustado ganar? Una Copa Libertadores. Usted pone por encima de un mundial a Libertadores. Por un mundial. Le pregunto. Supuesto, ¿no? Un mundial, pero si me hubiera querido ganar
una Copa Libertadores hubiera sido pues ¿Y con qué equipo? Con cualquiera. Yo jugué en Nacional, en Barcelona, en Emelec y en 9 de octubre, pero lamentablemente no pudimos, ninguno de los que jugamos en esos tiempos. Regresamos con más de políticas, claro, sin dejar de agradecer a nuestros queridos compañeros del colectivo Juntos Ganamos Ecuador, que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En todos estamos como @JuntosGanamosEC. Profe, un poquito más conocerlo, ¿cómo ingresa usted a la Revolución Ciudadana? ¿Cómo llega a hacer política para la revolución? Bueno, yo siempre estaba buscando un espacio, ¿no? Desde mi posición como deportista y primero como futbolista y luego como entrenador, siempre tenía pensamientos hacia los gobiernos progresistas, ¿no? Algunos dicen que no les gusta el término progresista, pero eso es el que mejor define, por ejemplo, el proyecto de la Revolución Ciudadana. Entonces yo desde la época del colegio yo ya tenía esta inclinación por aquellos que en las campañas políticas hablaban de la gente, de todos, no de repartirse el país como una torta de cumpleaños, sino darle a cada uno de los ciudadanos, a cada una de las familias lo que se necesitaba. Entonces un día llegó con este discurso Rafael Correa, ¿no? Yo ya había votado antes, incluso yo creo que voté en la última elección donde participó Velasco Ibarra, uno de los grandes líderes de la política ecuatoriana, que fue 5 años presidente, 5 veces presidente. Entonces llegó Rafael Correa y con él se cumplían las expectativas que yo podía pensar, pero en principio, pues, como usted sabe, todo lo que ha pasado en el Ecuador y lo que sigue pasando ahora, siempre uno es escéptico, decía, bueno, él está diciendo que va a hacer esto, todos han dicho lo mismo, ¿no? Pero Rafael Correa cumplió. A mí no me lo conversaron, a mí no me dijeron, no, yo lo viví. Y entonces, ¿cómo no ser parte de un proyecto político donde pues están incluidos todos y todas, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, ancianos, discapacitados, personas con características distintas, con condiciones distintas? Entonces se incluía una salud de primer nivel, hospitales con toda la tecnología que había en ese 2000, a partir de 2006, la que hay ahora, y con medicina, cubriendo todo el espectro de cada ciudadano en lo que tiene relación a las enfermedades. Por ejemplo, había enfermedades que son raras, que le llaman huérfanas, y entonces aquellos hospitales de la red de hospitales del Ecuador que no tenían la posibilidad de tratar a esos enfermos, ellos iban a hospitales donde sí había la tecnología o los especialistas, es decir, que todo el mundo, todo estaba cubierto, la salud pública y la salud de la seguridad social, ¿no? Entonces después empezamos a ver a través del tiempo cómo fue desarrollándose el país en lo que tiene relación a infraestructura, ¿no? Infraestructura en general, porque yo lo escuché a Rafael Correa un día que dijo, pues si la empresa privada puede tener una oficina con aire acondicionado, con salas de espera, ¿por qué lo público no? ¿No? Y entonces yo en ese tiempo asistía, yo siempre lo seguía porque hay una serie de anécdotas que yo tengo con el presidente Correa. Cuando él recién empezó, él iba al estadio, yo era entrenador de Emelec, y yo me di cuenta que se trataba de una persona que quería este país, quería la patria, quería a sus ciudadanos, que amaba, que deseaba un país distinto. Él muchas veces estuvo sentado
como usted y yo estamos ahora, hablando de fútbol. Le encantaba hablar de fútbol, extraordinario. O sea, las personas que también les gusta, que no solamente hablan de política, hablan de otras cosas, son personas extraordinarias. Y él, por ejemplo, le gustaba hablar de fútbol, y a mí eso me llenaba mucho, saber que era una persona con la cual podía compartir no solamente temas políticos, económicos, de la sociedad y todo eso, sino también de lo que yo más o menos sabía. Es verdad. ¿Y qué usted opina sobre los servicios públicos que tenemos hoy? ¿Cómo es el sistema que estamos viviendo con la luz, con el agua? ¿Qué opiniones tiene del manejo del gobierno actual de estos servicios? Bueno, absolutamente incompetentes. Eso no, yo no me explico, no. Eso puede ser que quienes nos gobernaron desde 2017 hasta ahora, y lo peor es que nosotros hicimos la mejor de todas las campañas que hicimos fue la de 2017. Esa fue la mejor campaña, yo creo, de la gente de la Revolución Ciudadana, que en ese momento era Alianza País, y que lamentablemente pues todos saben lo que pasó, ¿no? Yo creo que eso fue el principio de la destrucción del país, porque de ahí en adelante pues solo eso vino por añadidura, ¿no? Con el presidente que tenemos ahora en funciones que no ha hecho nada, ¿no? Entonces los servicios públicos no existen simplemente, ¿no? Allí pues como antes. Afortunadamente tenemos edificaciones, estructuras, ¿no? Tenemos colegios, universidades, escuelas que fueron diseñadas para durar 100 años, pero en cambio hace falta las cosas más importantes, la medicina, la tecnología. Pues una persona para poderse curar necesita una serie de exámenes. Aquí no hay en este momento equipos para poder para que la gente que menos tiene pueda tener un examen que en una clínica privada es muy caro. Entonces todas esas cosas, pues yo creo que el único movimiento, ¿no? Porque no se trata de Correa, se trata de una estructura que formó la Revolución Ciudadana, y Correa es el líder, por supuesto, que tiene un proyecto político que va direccionado para la gente, para todo el mundo, incluso para aquellos empresarios, porque yo creo que el tiempo, la mejor época de los empresarios fue precisamente en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Todos ganaron, y ahora pues lamentablemente la balanza se inclinó para los más fuertes, y los más débiles pues siguen sufriendo las consecuencias de esa desidia, de esa falta de liderazgo, de esa falta de ese deseo de servir a la gente que han tenido estos dos gobiernos que nos han gobernado en los últimos 6 años. ¿Cómo ha sido su opinión acerca de la inseguridad que vive actualmente el país? ¿Cómo ve a diario en las noticias de asesinatos, de muertes violentas? ¿Cómo es su reacción? Bueno, mire, llega un momento de la vida de uno que, pues si no es con nosotros, ya no nos importa. Al principio veíamos las cosas así como que tenemos un problema grave, ¿no? Tenemos un problema grave y tenemos que buscar la solución y todo eso, pero ha sucedido tanto y tan primitivamente las cosas han salido, como en la cárcel, como en las calles, que ya pues nosotros nos hemos casi desentendido de eso, y eso es más peligroso que lo que está sucediendo, que la gente no repare en que si no cortamos eso de raíz, después pues todo el mundo va a sufrir, y peor de lo que estamos sufriendo ahora. Entonces eso es grave, es gravísimo que no se hayan preocupado, por ejemplo, por el asunto de las cárceles, por el asunto del tráfico de estupefacientes, no el tráfico local, no el que sale de este país, ¿no? Que no haya controles, no hay nada. O sea, estamos, honestamente le digo, estamos viviendo en un estado fallido. Sí. O sea, y un estado fallido... Lo dijo Luisa. Sí, ¿no? Lo dijo Luisa. Sí, entonces, y un estado fallido es aquel que vive en anarquía, que todo el mundo hace lo que le da la gana, y así estamos viviendo. Entonces, tenemos leyes, tenemos una constitución y tenemos una serie de reglamentos que nos permiten vivir casi feliz de acuerdo a lo que está escrito.
pero que la han tirado en un cajón, la han metido en un cajón y eso de allí no sale, y entonces cada quien hace lo que mejor le place. Y lamentablemente en este país que nos han orillado al individualismo, no al cooperativismo, sino al individualismo, aquí cada uno se quiere salvar por su cuenta. Entonces así no avanzamos, no llegamos a ningún lado. Es terrible, y estamos ahora en una encrucijada, ¿no? Hoy nuevamente nos encontramos en una encrucijada. La vez pasada fue que es lo mismo, la banca y la empresa es lo mismo, ¿no? Porque una que tiene un puesto de comida, que tiene allí un restaurante, eso no es empresa, eso es una cosa, un emprendimiento es eso, ¿no? Pero la empresa, la verdadera empresa que hay en nuestro país, que es poquita, que no le puede dar trabajo a mucha gente, pues es lo mismo que decir banco. Entonces la vez pasada fue entre la gente y un banco y un banquero, y ahora va a ser entre la gente y un empresario. Es decir, que vela por los mismos intereses que el banquero. Exactamente. Entonces yo no sé qué pasa con nuestra gente, ¿no? Tiene odio o simplemente no es capaz de discernir, ¿no? Yo creo que nuestro país es un país está de psiquiatría, ¿no? Es difícil entender cómo no nos damos cuenta de que estamos viviendo una situación extremadamente compleja y que se va a solucionar si la gente va a las urnas y vota con conciencia, no con odio, no porque yo me he visto de una forma u otra, o si yo tengo ojos verdes, ojos azules o pelo rubio, soy mejor que el otro, ¿no? La gente lamentablemente vive en una superficialidad terrible, y eso es doloroso, ¿no? Hay gente que se burla de la pobreza, se burla de la falta de servicios, porque hay gente porque en una crisis no todos pierden, hay siempre alguien que gana, y el que gana multiplica y esto nosotros lo venimos no solo desde la Segunda Guerra Mundial, pero eso es un ejemplo, ¿no? Hubo países que salieron fortalecidos de la muerte de millones de gente en Europa, Argentina, Suiza, el Vaticano. Ellos se vieron favorecidos en esos tiempos. Entonces, en estas crisis, cuando hubo, por ejemplo, lo de la pandemia, sí, murió muchísima gente, pero también mucha gente se hizo mucho más rica. Y ahora que estamos viviendo esta situación, pues hay gente que ha salido fortalecida desde el punto de vista económico, no le importa el resto, y eso a mí personalmente me asusta, porque nosotros tenemos hijos, tenemos nietos. Claro. ¿No? ¿Y qué le vamos a dejar a nuestros hijos votando mal? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué sociedad? Entonces allá tenemos que apuntar. Entonces la gente necesita entonces más lectura, o sea, menos en las redes sociales y más libros. Y más lectura, sí, pero lectura de verdad, que le hagan entrar en razón, porque a veces pienso que es una falta de conciencia social, que la gente la vuelve pues casi como un incompetente, ¿no? Como una persona que no es capaz de darse cuenta que todo lo que haga puede ir en su contra. Y ya tenemos experiencia, ya pasamos 6 años, o sea 4, digamos, porque lo otro fue una traición, una perversa traición, pero ya pasamos 4 años y no nos damos cuenta todavía, ¿no? Ojalá que en las próximas, este próximo 12 de febrero, el 12 de octubre, perdón, 15. El 15 de octubre, pues la gente vaya y vote por Luis Rosales. Profe, ¿cómo fue este proceso electoral que usted vio? ¿Dónde votó? ¿Cómo le tocó votar? Bueno, yo estoy empadronado en el extranjero, yo estoy empadronado en España, en Valencia, y no pude votar. Fue una cosa terrible, digamos. O sea, lo que la gente dice es poco comparado con la angustia que yo tenía, por ejemplo, de querer votar. Yo empecé a las 7 de la mañana y se cerraba a las 10 de la mañana, se cerraba la votación en Europa.
a las 10 de la mañana y eran las 5 de la tarde. Y entonces, desde las 7 hasta las 5 de la tarde, yo intentando votar. Entonces, ¿qué pasa? El sistema me daba 30 minutos para votar. Entonces, ni siquiera me permitía, si no, entonces pasaba el primer filtro. El primer filtro era ingresar en mi... Entonces, el número de cédula y luego un código que llegaba al correo electrónico. Entonces iba al correo electrónico, sacaba el código y lo ingresaba en el sistema. ¿Ya? Y ahí empezaba eso de dar vuelta y dar vuelta, hasta que pasaban 30 minutos, o sea, no podía hacer más. O sea, tenía que quedarme allí esperando a ver si pasaba. Y después de 30 minutos, entonces el sistema me decía, inténtelo de nuevo. No, increíble lo que pasó. Es decir, y lo más relevante de esto es que en los países donde hay mayor cantidad de ecuatorianos, que son en Europa, Italia y España, y en Norteamérica, Estados Unidos, en esos países la gente no puede votar, apenas pudo votar, creo, un 2%. De cerca de 400.000, 500.000 ecuatorianos creo que están empadronados en el exterior. Entonces fue caótico. Yo la verdad es que no entiendo cómo un país que no está preparado para ese tipo de eventos, pues intenta eso de forma telemática. Y lo podía hacer fácil, porque cuando yo trabajé 7 años en el consulado en España, y fui 2 periodos, yo fui como el CNE en mi jurisdicción. ¿Ya? Y lo hicimos fácil, lo hicimos bien. Es decir, con el voto presencial. No era nada difícil. Entonces, CNE no estuvo capacitado para yo el voto telemático. No, sí estaba, o sea, no estaba capacitado para el telemático, pero también podía hacerlo de forma presencial. Pero por alguna razón, que no quiero hacer un juicio de valor sobre esto, por alguna razón que no favorecía a la Revolución Ciudadana, pues no se hizo el voto presencial, sino intentaron el voto telemático cuando ellos sabían que no estaban preparados para que el voto telemático sea ágil. ¿Y usted estaría de acuerdo que se repitan esas votaciones o lo dejemos así nomás? Porque muchos ecuatorianos se quedaron sin ejercer su derecho al voto. Mire, lo que yo creo que esto ya pasó, pero ya yo no sé si se podría retroceder y hacerlo de nuevo, pero yo creo que en la segunda vuelta eso tiene que funcionar, porque ya no puede ser de otra forma tampoco, ya tiene que ser telemático mismo, pero tiene que funcionar. Pero que no nos vengan a decir que los hackearon de 10, de 20 países. ¿Cómo no estaban preparados entonces para eso? Si esos sistemas son vulnerables a los hackers, entonces que no lo hagan, pero no decir después así como muy sueltos de huesos, que lamentablemente pues hubo 20 acciones de hackeo y que no pudieron por eso avanzar. Pero si ya se sabe que claro, uno con un teléfono, con una computadora propia, tiene que tener todo tipo de seguridades para evitar el hackeo. ¿Y cómo ellos no? La verdad que fue yo creo que ridículo, ¿no? Se los vio ridículo. Después no tenían ni argumentos para decir, para justificar su incompetencia. Y al inicio era como que no pasaba nada, como que simplemente estábamos con la normalidad, una jornada normal, cuando no era así. Bueno, sí. Profe, para finalizar este espacio, ¿qué usted piensa de Luisa? ¿Usted cree que con Luisa Ecuador podría dar un cambio radical dentro de las políticas públicas que hoy vemos, dentro de la inseguridad, dentro del mal manejo que se ve en los servicios públicos, en las ideas y propuestas que ella tiene para mejorar en el país, como las becas, como mejorar y reforzar la educación? ¿Usted qué imagen le da a Luisa? Bueno, pero que nosotros decimos que quien esté al frente, en este caso es Luisa González, es parte de un mismo proyecto. Es decir, si está Rafael Correa, si está Jorge Glass, si está Andrés Arauz, en este caso está Luisa González, es un proyecto político. O sea, la Revolución Ciudadana es un partido muy bien organizado, que tiene proyectos y que tiene
soluciones para todas las situaciones que se dan en este país. Por ejemplo, en este hecho extraordinario que vivimos de la violencia, porque esto es de los últimos 6 años. Sigamos 5 años empezó toda esta violencia, porque hubo, pues, como nosotros decimos en el argot de callejero, fue como vive el Ecuador. Que sea lo que quiera nosotros, no hay control, no hay nada. Entonces, Luisa González primero ella tiene liderazgo, ¿no? Ella además tiene la experiencia, ¿no? Por haber sido parte directa de muchísimas acciones relacionadas con el proyecto político. Eso sí, si tiene la experiencia, si tiene el deseo, si tiene el conocimiento, y si tiene un grupo, un equipo, y tiene un proyecto que ya dio resultado. Evidentemente que las situaciones posiblemente han cambiado, pero es como si usted me dijera aquí ahora, perdóneme que tome esto como un ejemplo, como que el fútbol no es lo mismo que fue hace mucho tiempo. Sí, ha habido una serie de cambios, pero la gente, el cuerpo humano no ha cambiado, es el mismo que hace desde que el hombre caminó erguido. Entonces no ha cambiado, entonces seguimos teniendo los mismos órganos. Entonces lo que han cambiado es los métodos y todo eso, las formas, pero si ya se lo hizo de una manera, si ya se lo pudo hacer, si ya se atajó la delincuencia que había, porque en ese tiempo teníamos problemas con las pandillas, si ya se logró pacificar esas pandillas, incluso valga la redundancia, hubo inclusión de muchos de ellos y fueron a los colegios, a las universidades, en fin, todo se solucionó. Si se ha solucionado el problema de la salud, de la educación, de la infraestructura en general, imagínense haber construido tantas centrales hidroeléctricas para que ya no tengamos unos problemas. Usted seguramente no vivió, no recuerda los problemas que había en el Ecuador en los temas relacionados con la energía eléctrica. Eso era terrible, no tiene usted no tiene idea lo que conocemos eso. Lo que sufrimos. Y un día el gobierno de la Revolución Ciudadana decidió que eso nunca más. Y mire ahora, vivimos ya no tan sobrados de energía, ¿no? Porque también han ido destruyendo, ¿no? Es una cosa de derribo total en estos 6 años, un derribo de las instituciones públicas. Y entonces yo creo que la gente tiene que tomar un poco de conciencia, de entender, de poner los pies sobre la tierra, dónde estamos pisando, e ir con conciencia, con responsabilidad y votar por la mejor opción, que es Luisa González, la mejor opción, y no solo la mejor, es la única. Claro que ahora hay 2, ¿no? Pero la única que nos va a sacar de esto. Yo estoy absolutamente convencido, porque es que ya lo hicimos, y que no nos vengan con ese cuento de que eso es viejo. No, es igual como cualquier otra profesión, así funcionan los abogados, funcionan los médicos, funciona todo el mundo. Cuando lo hace de una manera y funciona, lo hace siempre igual. Y entonces, ¿cómo es que cuando hablamos de temas de la sociedad, ya lo hicimos y dicen, no, porque ahora todo ha cambiado? ¿Cómo es que todo ha cambiado? Todo es igual. La delincuencia ha aumentado efectivamente, ¿no? Pero evidentemente que se destinarán más recursos, pues, para que eso funcione, pero de la forma que lo hicieron antes, pacificando, no es enfrentando a la gente contra la delincuencia. ¿Dónde usted ha visto eso? No se enfrenta a la gente contra la delincuencia. Nosotros somos cristianos. Los delincuentes, pues, son gente que ha vivido, casi en muchos casos han nacido en medio de esa violencia. No le tienen miedo a nada. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar nosotros a ese monstruo? ¿No? Eso tiene que enfrentar el Estado. El Estado tiene que sacarnos de esta situación. Entonces, como antes ya se hizo, porque es un problema que abarca muchísimos aspectos, ¿no? Pero fundamentalmente destinar recursos, crear espacios de trabajo para los que están en las cárceles, o sea, quitarlos de esa. Usted sabe que, y eso pues yo lo aprendí en el deporte, ¿no? Nosotros somos energía pura. Es decir,
todos nosotros somos energía, como la tierra. Entonces, las personas que no puedan disipar esa energía, pues primero se enferman, por alguna razón puede tener enfermedad. Por eso los médicos le dicen a las personas, ve a caminar, ve a trotar, practica algún deporte. Lo primero que nos dicen, ¿no? Porque eso es salud, pero no solamente salud, sino no es salud física, sino salud mental. Y entonces el deporte, como cualquier otras actividades, son disipadoras de esa energía. Entonces la energía se canaliza, usted la puede canalizar hacia la educación, hacia la educación de cualquiera, si es economista, si es médico, si es lo que sea, pero también desarrollar espacios de recreación para que los niños, especialmente los niños, porque hay personas que están ahí dentro de la delincuencia, que va a ser muy difícil que ellos cambien, que ellos retornen. Sí, quizás un porcentaje podría salir de eso, pero lo más importante es evitar que más personas, más niños entren ahí en ese espacio de incertidumbre, de delincuencia y de violencia. Entonces, hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer para que eso no suceda. Entonces, experiencia, pues Luisa González. Haberlo hecho antes, pues Luisa González. Equipo de trabajo, pues Luisa González. Pero es que no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos dudar respecto de esto. Y no es que es Luisa González, porque Luisa González por sí solo. No, es que tiene muchísima gente, un equipo de trabajo súper profesionales, súper experimentados, que van a trabajar de la mano de ella para solucionar los problemas los más acuciantes en este momento, por ejemplo, que son la falta de empleo y la violencia. Amigos, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, sin agradecerle a nuestro querido profesor Carlos Torres Garcés por compartir este espacio con nosotros, de sus vivencias, de sus historias, de su opinión política. Profesor, muchas gracias. Es un honor para nosotros, para el colectivo Juntos Ganamos Ecuador, tenerlo aquí. Odalis, ha sido para mí un placer. Pero también déjeme decirle que quiero agradecer al grupo Juntos Ganamos Ecuador por esta oportunidad, también a través de este espacio saludar al ingeniero Richard Morán, al ingeniero Jorge Glass, que son elementos muy importantes de este proyecto político. Un saludo para todos ustedes, queridos compañeros. Amigos, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, @JuntosGanamosEC. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.